¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este primer Pilati de miércoles, dedicado esta vez a una curiosa situación con dos de las principales figuras del boxeo profesional cubano en los Estados Unidos, David Morrell y Robeisy Ramírez. Los dos ocupaban hasta hace poco tiempo atrás la preferencia y admiración absoluta de esa parte radical de la fanaticada cubana que veían sus próximas peleas como un mero trámite hacia las alturas de la gloria. La derrota de Morrell ante David Benavides y la derrota de Robeisy Ramírez en la revancha contra Rafael Espinosa le dio un giro de 180 grados a esa admiración, que de la noche a la mañana transformó certeza, ilusión, optimismo y confianza en decepción, amargura, rechazo que con el pasar de los días se volvió indiferencia y en lenguaje cubano se podría definir como se pasó de palo para rumba. Y por donde se mire la reacción a esas dos derrotas es sorprendente. No se las perdonaron, le perdieron la confianza y en general esos fanáticos transmiten hoy la sensación de sentirse traicionados. Algunos alegan que no fueron las derrotas, sino la forma en que fueron derrotados. Morrell siendo una sombra de lo que prometió ser en la pelea que buscó por 3 años, y Robeisy Ramírez por el no más ante el divino Espinosa. Y aquí hay varias preguntas del millón. ¿Es injusto no perdonarle una derrota a un púgil invicto como David Morrell? ¿Es injusto no perdonarle el abandono a un púgil como Ramírez, que venía de una derrota controversial contra el mismo rival y donde su abandono estaba justificado por el tipo de lesión grave que padeció? O tal vez los fanáticos tienen razón y la culpa no está en la derrota, sino en el mal manejo que los dos boxeadores le dieron a su narrativa y a su imagen pública ante los medios antes de las peleas. ¿Será que lo sucedido también puede ser una respuesta, una consecuencia a las acciones equivocadas o un mal asesoramiento por parte de los equipos de estos dos boxeadores? ¿Por qué pasa lo que está pasando con David Morrell y Robeisy Ramírez? Las respuestas a continuación. David Morrell y Robeisy Ramírez sufrieron de manera reciente duras y dolorosas derrotas. De esas derrotas que atrasan carreras, de las que cuesta recuperarse, de las que afectan la confianza y también la autoestima. Derrotas que dejan secuelas que incluso van más allá del boxeo en los cuadriláteros. También afectan el manejo de las carreras en los escritorios. A eso, como lo decíamos, se suma la imprevisible reacción de la fanaticada, la que a veces te premia en la derrota, pero también a veces te hunde y te crucifica. Basta recordar el caso de Erislandy Lara, que hoy será uno de los espejos opuestos a Morrell y Robeisy. Lara perdió contra Canelo en 2014, una pelea que todos los cubanos vieron ganar y defienden esa presunción hasta el día de hoy. A Lara jamás le afectaron las derrotas, todas fueron por decisiones divididas o mayoritarias y de todas salió fortalecido. Lo de Morrell y Robeisy fue diferente. Los fanáticos pasaron de la ilusión que sofoca a la indiferencia que aplasta. Pero de los dos incluso el de Ramírez ha sido el peor, porque a su discurso incendiario sobre su superioridad al rival de turno sumó la falta de humildad en su narrativa posterior. Y aquí llegamos a lo que parece ser la madre de los errores cometidos por Ramírez y en menor medida por Morrell. No saber cuál es el momento para hablar, no saber exactamente qué hablar para no salir perjudicado. Y lo más importante, no saber en qué momento quedarse callados, permitiendo que la polvareda baje a tierra. Y es que uno de los grandes problemas del boxeo cubano ha sido el manejo de la imagen pública en algunas de sus principales figuras. Robeisy es una de ellas. Siempre transmitió arrogancia en su actitud y su mensaje, antes y después de sus peleas. Eso es terrible, cuando se pierde como perdió. Y no importa que en algunas de las alegaciones de su entrevista con ESPN Knockout pueda tener razón.
No importa que en la primera pelea lo haya tenido noqueado a Espinosa. No importa que se sienta superior a su rival mexicano. No importa que incluya los codazos de su rival como una justificación a esa derrota. En la pelea que debía ganar, Robaisy perdió por abandono, una de las peores y más humillantes maneras de perder una pelea. Y el sentido común lo que indica que más que manejar de manera ciega y arrogante su discurso atacando al que le ganó, fue derrota, no hay marcha atrás, debió aceptarla y dar vuelta a la página. Hay que construir lo que sigue, lo que pasó ya pasó y no vale escarbar la herida de los fanáticos. Lo que Robaisy debió hacer fue explicar, justificar, apelar a la razón de abandonar en esa pelea, mostrándola desde todos los ángulos. Sufrió una rotura del hueso orbital. Si seguía, podía perder la vista. Fue accidente grave y eso solo fue la causa de la derrota. Debió usar ese argumento e insistir con eso y no con otra cosa para que su público, su fanaticada, el que le da hoy la espalda, le devolviera la confianza a partir de su humildad. Mostrar razones de fondo era el camino. A esos errores sumemos el manejo caótico que a su futuro le están dando algunos comunicadores aficionados en las redes a lo que dijo o a lo que pretende hacer Robaisy Ramírez. Y en ese escenario, el manejo desquiciado de la información sobre su vínculo con el entrenador de siempre, Ismael Salas. En las redes se dice de todo y cualquier cosa sin que nada esté confirmado. En varias cuentas se vieron titulares fatalistas hablando de traiciones, mencionando la existencia de una guerra sin cuartel, y hasta donde se sabe el propio Robaisy ha dicho que son solo chismes. No ha dicho en ningún momento que se separa de Salas, según me confirmó hoy mismo una fuente cercana al propio Ramírez. Y claro, aquí como en el caso de Morrell, se cae en una de las preguntas del millón. ¿Los entrenadores tienen culpa cuando las derrotas son tan dolorosas? En mi caso no lo creo, al menos en estos dos en particular, donde los boxeadores manejan sus carreras más apegado a los promotores que al que manda en sus esquinas. La imagen de David Morrell, como sabemos, se moldeó con Luis de Cuba, su promotor de siempre. Y en el caso de Robaisy Ramírez, a Ismael Salas, su entrenador, le gusta cultivar su imagen, es verdad, eso es parte de su negocio. Pero no olvidemos que su influencia sobre sus pupilos en ese aspecto es muy limitada. Y es limitada precisamente porque maneja muchas carreras al mismo tiempo. Sería un contrasentido que los adoctrinara sobre lo que pueden o no pueden hablar y de qué manera hacerlo. El tiempo que les dedica Salas es solo para fundamentos. Lo que sí creo que Robaisy le podría adjudicar culpas a Ismael Salas por lo que sucedió en la esquina durante la pelea antes del abandono. Es decir, las razones para alentarlo a seguir cuando Ramírez estaba alertando de su lesión. Eso pudo ser parte de su justificación y al mismo tiempo su paraguas defensivo ante las críticas, pero hasta donde se sabe no lo hizo, es decir, no acusó a Ismael Salas. Es obvio entonces que el dolor del fanático cubano, que a Robaisy no le perdona la derrota, no lo hace por un sentimiento de idolatría egoísta y oportuna. La razón de la indiferencia parece ser el hartazgo por la narrativa soberbia e inoportuna del ex campeón mundial pluma de la Organización Mundial de Boxeo. El caso de David Morrell no tiene tanta profundidad, pero nadie debe negar las secuelas enormes que dejó la derrota contra David Benavides, especialmente por la ilusión que generó antes de la misma entre los fanáticos y sobre todo por sus propias promesas de que ganaría sin dramas la pelea que perdió. Los fanáticos no se lo perdonaron. Después de la pelea se vio en las redes un sentimiento de amargura, decepción y hasta de traición. Como que se despertaron de una mentira. Les vendieron un boxeador y resulta que era otro. Eso basado en todo lo que no hizo, no pudo hacer o simplemente no supo hacer ante David Benavides, que lo vapuleó por momentos a un Morrell que lució estático y sin recursos. La decepción de los fanáticos tuvo mucho que ver con el discurso, o sea, el mal manejo de la imagen pública, exactamente igual que Robaisy. Morrell a su manera se llamó a silencio mientras procesa la derrota.
al tiempo que en las redes reina la indiferencia sobre su futuro, como que a pocos les importa. Algo increíble si observamos su lugar en las clasificaciones, en donde está en los primeros lugares. La derrota duele y el antídoto del fanático es olvidarla y olvidar al perdedor. Pero claro, hay una pregunta del millón también aquí. ¿Qué precio tuvo esa derrota? ¿Cómo está en este momento su relación con Luis de Cubas? Y claro, incluir a Luis de Cubas siempre será inevitable cuando se hable de consecuencias. Hay más de una mirada a la brutal denuncia de David Benavides que incendió la conferencia previa cuando le sugirió a Morrell cuidar su dinero porque su representante se guardaba más de lo necesario. Ya sabemos el desmadre que eso provocó. Lo sacó de quicio a de Cubas y eso pudo crear una brecha, no lo sabemos, pero es un misterio lo poco que habló de Cubas luego de la derrota. Por el otro lado está el tema de su entrenador Ronnie Shield, una leyenda, pero quizás hoy una leyenda oxidada y fuera de liga por un tema de edad. Esa pelea con Benavides mostró que no había plan B ni tampoco una preparación adecuada. O sea, tanto insistieron con Benavides y a la hora de la pelea lo que se vio es que no estaba listo para la misma. Eso pudo dejar secuelas, pero por encima de todo eso, la actitud de la fanaticada es la más inaudita de las consecuencias también en el caso de Morrell. Como lo dice el título, del apoyo abrumador, del apoyo que sofoca, pasaron a la total apatía, a la absoluta indiferencia. Un fenómeno cultural, si se quiere, si tomamos en cuenta los comentarios nacionalistas previos a sus peleas, que incendiaban las redes. Eran como misiones suicidas contra quien le fuera al rival de Morrell o de Robaisi. Y claro, luego cada fanático vivió su propio vía crucis ante las bromas, el humor negro y el castigo mediático de quienes les cobraron los vaticinios fallados. ¿Qué pienso de todo esto? Que no es más que un error que se repite con boxeadores que nunca encontraron un tono mediático apropiado para gestionar su imagen pública. Mi opinión es que en el caso de Robaisi Ramírez y David Morrell deberían imitar el manejo público de Lara a lo largo de toda su carrera, que habla poco y nada, que ha sobrevivido a más de una derrota sin perder el equilibrio e incluso su mayor derrota hasta el día de hoy es celebrada como su mayor victoria. Me refiero a aquella polémica derrota ante Canelo Álvarez en 2014, que hasta el infinito la fanaticada cubana dirá que se la robaron a Erislandy Lara, que en definitiva, alegan, fue el que ganó esa pelea. Quizás el comportamiento de Lara sea el mejor ejemplo para resolver esa indiferencia que hoy los fanáticos sienten, tanto por Morrell como por Robaisi Ramírez.